La noche era fría y oscura, las calles estaban desiertas y el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y otros objetos. El silencio era roto solo por el sonido de los zapatos de Juan al golpear contra el asfalto. Juan estaba regresando a casa después de una noche de trabajo en el bar, donde solía trabajar como barman. Sin embargo, esta noche era diferente, algo en el aire lo hacía sentir incómodo. De repente, una sombra se deslizó silenciosamente por la esquina de la calle, aunque no había nada allí. Juan se detuvo en seco, sus ojos se estrecharon mientras trataba de localizar la fuente de la sombra. Sin embargo, no había nada, solo la oscuridad y la quietud. Juan continuó caminando, tratando de ignorar la sensación de inquietud que lo invadía. Pero las sombras seguían persiguiéndolo, deslizándose silenciosamente por las paredes de los edificios y por los callejones. Cada vez se sentía más incómodo, como si estuviera siendo observado por algo maligno. Finalmente, llegó a su casa y corrió hacia la puerta, tratando de escapar de las sombras que lo perseguían. Pero antes de que pudiera entrar, una figura oscura surgió de la nada y bloqueó su camino. Juan retrocedió, tratando de distinguir la forma, pero todo lo que podía ver era una masa oscura y amorfa. De repente, la figura se movió hacia él, y Juan pudo sentir su aliento frío en su piel. Gritó, pero su voz se perdió en la noche, y la figura lo atacó. Cuando despertó, se encontró en un lugar extraño y oscuro, rodeado de sombras. Era como si estuviera atrapado en un mundo paralelo, donde las sombras eran los dueños y seres vivos. Juan comenzó a explorar su nuevo entorno, tratando de encontrar una forma de escapar. Sin embargo, cada vez que se acercaba a una salida, las sombras se cerraban en torno a él, como si supieran sus intenciones y trataran de impedírselo. Pronto, comenzó a ver seres extraños emerger de las sombras, seres sin forma y amorfos que parecían estar vivos. Aterrorizado, Juan intentó correr, pero las sombras lo atraparon y lo arrastraron hacia su interior. Juan luchó con todas sus fuerzas, tratando de escapar de la oscuridad que lo envolvía, pero era inútil. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un lugar sin escapatoria, donde las sombras lo tenían prisionero. Poco a poco, Juan comenzó a aprender acerca de los seres de sombras que lo rodeaban. Descubrió que eran criaturas antiguas y poderosas, que habían existido desde tiempos inmemoriales y que eran responsables de la desaparición de muchos humanos. A medida que pasaba el tiempo, Juan se dio cuenta de que las sombras lo estaban cambiando a él también, corrompiendo su alma y convirtiéndolo en uno de ellos. Luchó contra su transformación, tratando de mantener su humanidad, pero poco a poco, se fue perdiendo. Finalmente, Juan se convirtió en un ser de sombras, completamente controlado por la oscuridad. Ya no recordaba su vida humana ni sus seres queridos. Todo lo que le importaba era alimentar su sed de poder y sumergir a más personas en su mundo de oscuridad. Y así, los seres de sombras se expandieron por el mundo, devorando la luz y las almas de aquellos que se cruzaban en su camino. La humanidad estaba condenada a vivir en la oscuridad eterna, bajo el control de las sombras malignas. Este es el relato de terror de los seres de sombras, una historia de un hombre que fue atrapado en su mundo de oscuridad y corrupción, perdiendo su alma y convirtiéndose en una criatura de la noche. Una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado lejos en la oscuridad, donde las sombras esperan para consumirlos. Había una vez un ser al que llamábamos el Eterno. Era un ser extraño, inmortal y congelado en el tiempo. Nadie sabía su verdadera forma o apariencia, pues siempre se encontraba en un estado de congelación. La leyenda decía que si alguien lo despertaba, desataría una maldición que pondría en peligro la vida de todos los habitantes de la Tierra. El Eterno había sido descubierto hace siglos por un grupo de exploradores que se adentraron en una cueva en las montañas. Allí, encontraron una figura congelada en un bloque de hielo, pero algo en su presencia los hizo sentir incómodos y decidieron dejarlo donde lo encontraron. Desde entonces, la cueva ha sido considerada sagrada y nadie ha osado acercarse a ella. Sin embargo, un científico llamado Alexander se obsesionó con el Eterno y decidió investigarlo. Él era un hombre ambicioso y quería descubrir el secreto de la inmortalidad. Así que, contra las advertencias de los habitantes locales, se adentró en la cueva y descubrió el bloque de hielo que contenía al Eterno. Alexander estaba decidido a liberar al Eterno de su congelación y descubrir sus secretos. Con su equipo de científicos, comenzó a investigar y a estudiar el bloque de hielo. Después de semanas de trabajo, lograron descongelar al Eterno, pero algo salió terriblemente mal.
El Eterno comenzó a liberar una aura tenebrosa y una energía oscura se expandió por toda la cueva. Alexander y su equipo se dieron cuenta de que habían hecho un terrible error y trataron de huir, pero era demasiado tarde. La energía oscura del Eterno los consumió y los convirtió en sombras de sí mismos. La noticia de lo sucedido en la cueva se extendió rápidamente y la gente comenzó a huir de la zona. Algunos decían haber visto sombras sin forma merodeando por la cueva y escuchado gritos de terror en la noche. La cueva fue sellada y el Eterno se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. Pero, años después, un grupo de aventureros decidió investigar la cueva en busca de tesoros y riquezas. Sin saber lo que les esperaba, se adentraron en la cueva y descubrieron el bloque de hielo vacío. Pero, algo extraño comenzó a suceder. La cueva se llenó de una oscuridad impenetrable y la temperatura bajó drásticamente. Los aventureros sintieron una presencia maligna a su alrededor y comenzaron a correr, tratando de encontrar la salida. Sin embargo, la salida se había desvanecido y se encontraron atrapados en la cueva. La oscuridad se intensificó y las sombras comenzaron a moverse hacia ellos, convirtiéndose en seres sin forma y sin rostro. Los aventureros lucharon contra las sombras, pero pronto se dieron cuenta de que eran inmunes a sus armas. Entonces, de repente, apareció el Eterno. Su presencia era aterradora y su aura tenebrosa los hizo sentir como si estuvieran a punto de desvanecerse. Los aventureros se arrodillaron ante él, aterrorizados, y el Eterno les habló con una voz fría y sin emoción. «Vuestra curiosidad os ha llevado a mi presencia», dijo el Eterno. «Ahora sois míos». Los aventureros intentaron escapar, pero el Eterno los detuvo con un simple gesto de la mano. Con una mirada fría, los convirtió en sombras como las que había en la cueva. Desde ese día, la cueva se convirtió en un lugar aún más oscuro y tenebroso, y la leyenda del Eterno se convirtió en una advertencia para aquellos que buscan la inmortalidad. La gente decía que el Eterno estaba en busca de almas para satisfacer su sed de poder y que nadie que se acercara a la cueva volvería a ver la luz del día. Así que, los habitantes de la zona mantenían la cueva sellada. Y rezaban por no despertar al Eterno de su congelación en el tiempo. La leyenda del Eterno sobrevive hasta nuestros días como una advertencia para aquellos que buscan la inmortalidad y como un recordatorio de que algunos secretos mejor permanecen ocultos. Porque, a veces, lo que se encuentra congelado en el tiempo es mejor dejado en paz.